Bienvenidos a esta tercera y última entrega sobre el uso de aparatos de medición eléctrico, conocido con el nombre de multímetros. Recordemos que anteriormente se hicieron dos emisiones o dos grabaciones. En la primera se explicaron algunos fundamentos o bases para comprender un poquito mejor toda la información que conlleva el uso de un multímetro, como por ejemplo simbologías, clasificaciones de multímetros, etcétera, etcétera. En la segunda entrega o segunda grabación se estuvo revisando cómo se conectan las ondas en los bornes de conexión de nuestros aparatos de medición y cómo posicionar la perilla selectora adecuadamente dependiendo del parámetro que se requiera medir. En caso de que necesiten ver esta información, pues está disponible una liga al final del video. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a ver cómo es que se tiene que conectar nuestro multímetro ya directamente en las resistencias o en los circuitos en los cuales se pretende hacer mediciones. Lo primero que debemos de tener en cuenta es la cantidad de elementos que podemos encontrar en un circuito eléctrico y la función que cumplen, cómo es que opera el circuito eléctrico. Porque si nosotros entendemos cómo funciona un circuito eléctrico, entonces vamos a tener claro qué parámetro es el que vamos a tener que medir en un momento determinado. Entonces, para esto voy a dibujar rápidamente aquí lo que viene siendo un circuito eléctrico. Nomás permítanme tantito. Bien, aquí tenemos un apagador. Y tenemos estos elementos de consumo que son los focos. Nosotros sabemos que en un circuito eléctrico pues vamos a tener una terminal de conexión que se conoce con el nombre de fase. Algunos por desconocimiento le llaman terminal positiva. Efectivamente es la terminal que aporta la energía del circuito, pero se conoce como fase, hablando obviamente en relación a lo que son instalaciones eléctricas. Y tenemos otra terminal que es identificado con el nombre de neutro. Algunos le llaman negativo también por desconocimiento, pero el nombre adecuado pues es el de neutro. Resulta que nosotros cuando queremos conectar un circuito pues tomamos esa fase y la mandamos directamente a un elemento de control, que en este caso sería el apagador. Una vez que la energía llega al apagador, se tiene que mandar al elemento de consumo, que en este caso para nosotros pues vendría siendo el foco. Y finalmente, para que el foco pueda funcionar, tenemos que completar la conexión mandando el neutro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si bien es cierto que
Una disculpa, aquí se me movió un poquito el foco. Bien. Si bien es cierto que nosotros regularmente tenemos dos conductores eléctricos que tienen propósitos diferentes, debemos de considerar que esas dos terminales de conexión pertenecen a un elemento que nosotros conocemos como fuente, ¿verdad? La fuente es un elemento que va a contener en su interior toda esa carga o electrones que nosotros pretendemos que circulen a través de todos estos elementos que utilizamos para conformar al circuito eléctrico. Entonces, la corriente eléctrica va a empezar a fluir a partir de nuestra fase, de nuestra terminal fase. Este elemento, que viene siendo el apagador, dependiendo de la posición que tenga, es el que va a determinar si esos electrones podrán continuar fluyendo o si se quedan nada más hasta ahí. Entonces vamos a suponer que nosotros activamos el apagador, entonces le permitimos el flujo a esos electrones de tal manera que llegan al foco. Una vez que llegan al foco, lo que hacen esos electrones es penetrar y circular por el filamento que tiene para finalmente regresar a la terminal que nosotros conocemos como neutro de nuestra fuente. Y una vez que los electrones regresan a la fuente los vuelve a tomar, los vuelve a empujar para dar una segunda vuelta, tercera vuelta y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de tener bien claro es que la lámpara podrá encender si y solamente si la corriente eléctrica lo atraviesa en el elemento que es el filamento. Si la corriente eléctrica no atraviesa ese elemento que nosotros pretendemos que funcione, en este caso, pues un foco, pero igual llámese licuadora, horno, refrigerador o lo que sea, si una corriente eléctrica no fluye a través de esos elementos, de nada sirve que nosotros conectemos el voltaje, que son cosas diferentes a la corriente eléctrica. De nada nos va a servir conectarle el voltaje, ¿sí? Forzosamente debe de haber un flujo de carga, un flujo de corriente eléctrica. Entonces, esto lo aclaro porque me ha tocado ver con el paso de los años en la experiencia que tengo como docente, que muchas personas agarran y dicen, no, pues mídele corriente, y agarran y conectan el multímetro de cierta forma, y yo digo, Dios mío, ellos no están midiendo corriente, están midiendo otra cosa. Y entonces me queda claro que no saben qué están midiendo, y si no saben qué están midiendo, mucho menos saben darle la interpretación adecuada al multímetro, ¿no? A lo que arroja como lectura. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a ver cómo es que se tiene que conectar un multímetro, ¿no? Bien, aquí tengo ya la imagen del multímetro. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es checar si es que hay presencia de energía en lo que es nuestra fuente de suministro. El voltaje es una fuerza de empuje que debe de estar presente y que se debe de aplicar sobre los electrones o sobre la carga para provocar que se muevan. Es como cuando ustedes quieren empujar un vehículo, ¿sí? Nada más que en este caso, pues nosotros no queremos empujar un vehículo, queremos empujar electrones con carga eléctrica. Entonces,
debemos de detectar la presencia de esa fuerza de empuje que puede estar trabajando o puede ser que no lo esté, pero la presencia de la fuerza tiene que estar. Si nosotros queremos hacer una medición para checar si es que hay energía, y lo digo así categóricamente porque hay que aprender a distinguir cuándo es importante medir voltaje o cuándo es importante medir corriente, pues lo que voy a hacer es conectar la sonda negativa o la punta negativa de mi multímetro con el neutro de la fuente. Y posteriormente conectaremos la sonda positiva de nuestro multímetro con la terminal fase de nuestra fuente. Esto es para checar que de inicio pues la fuente está en condiciones de entregar la energía que requerimos para que funcione nuestro circuito eléctrico. Cuando nosotros conectamos el multímetro de esta manera, y quiero que pongan mucha atención porque son detalles que nosotros vimos en el segundo video. Fíjense que en este caso, como nosotros queremos medir voltaje, lo que estoy haciendo es conectar la sonda en el borne que tiene la V de voltaje, ¿verdad? Recordemos que la sonda negra, pues esa siempre va en la terminal negra o la terminal común. Y no importa si se va a medir corriente, voltaje, resistencia, siempre va ahí. La que cambia es la sonda color rojo, dependiendo de lo que uno pretenda medir. Entonces, en este caso, cuando nosotros conectamos el multímetro en un tomacorriente, en una base de medidor, en un centro de carga, la lectura que deberíamos de estar obteniendo como resultado es de 127 voltios aproximadamente. Puede haber alguna variación dependiendo de la zona donde estemos viviendo y también dependiendo del horario, ¿verdad? Entonces pueden ser aproximadamente unos 115 voltios hasta unos 127 voltios. Es lo que me ha tocado por experiencia obtener como lectura. Y bueno, una vez que nosotros checamos que la fuente está en condiciones de suministrar energía por esta lectura que acabamos de obtener aquí, pues continuamos con otra serie de mediciones en otras partes distintas del circuito. ¿Dónde más nos conviene hacer mediciones del circuito? Bueno, nos conviene hacer mediciones antes del apagador, que sería aquí, y posteriormente a la salida del apagador. ¿Por qué razón? Porque bueno, si un circuito no funciona, la razón puede obedecer a diferentes orígenes, ¿no? De entrada, el más importante es que la fuente no esté funcionando, ¿verdad? O que haya un corte de energía. Por esa razón tenemos que medir directamente sobre el tomacorriente, sobre la base del medidor o sobre el centro de carga. La segunda medición, como les decía, tiene que ser a la entrada del apagador, que sería en esta parte. ¿Por qué tenemos que medir en esta parte? Bueno, porque algunas veces los conductores eléctricos suelen dañarse. ¿Y a qué me refiero con suelen dañarse? Con que se pueden cortar. Si un conductor, si un cable, si un alambre es cortado, la energía que aporta nuestra fuente no va a poder llegar hasta donde se requiere, que es la alimentación del apagador. Entonces tenemos que medir no solamente la terminal fase de nuestra fuente, sino que tenemos que medir la entrada o la terminal de conexión de entrada de nuestro apagador. En este caso, nuevamente tendremos que obtener una lectura que puede variar entre 115 y 127 voltios aproximadamente. Y con esto nosotros ya estamos garantizando que la energía efectivamente está en el apagador, lista para ser controlada. Una vez que nosotros
medimos en esa parte del apagador, en la terminal de conexión de entrada, lo siguiente pues es hacer la medición a la salida, en la terminal de conexión de salida. Y eso sería precisamente aquí. Nuevamente conectamos aquí la sonda en el borne de voltaje. Ahora, en esta terminal de conexión, nosotros vamos a obtener dos posibles lecturas. ¿Cuáles son esas posibles lecturas que podemos obtener? Bueno, una de ellas será nuevamente los 127 voltios y la otra posible lectura es de 0 voltios. ¿Por qué podemos obtener dos diferentes lecturas? Bueno, porque la función del interruptor, como su nombre lo dice, es interrumpir la continuidad en esa fuerza de empuje o en esa energía que nos desplaza a los electrones. Entonces, si el interruptor está en posición de cerrado o de conexión, pues vaya, pues a nosotros nos debe de arrojar esta lectura de 127 voltios. Si nosotros al momento de poner la sonda vemos que se obtiene esta lectura de 127, lo que tenemos que hacer es activar el apagador, cambiarlo de posición. Y al cambiarlo de posición, entonces deben de desaparecer estos 127 voltios que se deben de obtener como lectura y deben de aparecer estos 0 volts que tenemos aquí. Una vez que obtenemos los 0 volts, conviene nuevamente presionar el apagador para garantizar que regresemos a esta lectura de 127 voltios. ¿Por qué es importante dejar la punta conectada entonces a la salida del apagador mientras presionamos el apagador para cambiar su estado de funcionamiento? Pues precisamente es para checar, para verificar que el apagador cumple su función, que es el permitir el flujo de energía o el interrumpirla. Y por eso es que aquí nosotros debemos de detectar dos lecturas diferentes. Y en cuanto a voltaje se refiere, esas serían todas las posibles mediciones que nosotros podemos hacer con nuestro multímetro. Seguramente alguno de ustedes se estará preguntando, ok, nuestro circuito consta de 3 cables. Tenemos este, que fue monitoreado. Tenemos este de aquí, que también fue monitoreado o sondeado. Y tenemos finalmente este de acá. ¿Por qué no poner la sonda en este cable? Bueno, la razón es la siguiente. No tiene sentido poner la sonda roja en el cable o en el conductor que tenemos aquí con color negro, debido a que es la misma terminal de conexión. Recuerden que el voltaje es una diferencia de fuerzas de empuje que se tiene entre dos ubicaciones diferentes. Y es como si yo les pidiera a ustedes que empujaran un vehículo por el frente mientras yo me ubico en la parte trasera del vehículo y también lo empujo. Si ambas personas empujamos al mismo tiempo, lo que vamos a provocar es que nos estemos anulando entre sí. Entonces no hay una diferencia de fuerzas, ¿verdad? Y aunque se esté aplicando fuerza sobre el vehículo, pues se obtiene un resultado en cuanto a movimiento, pues de cero. Por esa razón, el voltaje no se puede medir con dos puntas del multímetro o con las dos sondas en el mismo conductor. Tenemos que checar que los conductores sean diferentes, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, se me andaba pasando un pequeño detalle. Otra medición que sería importante realizar es aquí, donde la energía entra al foco. ¿Por qué? Por lo mismo que comentábamos en su momento en el caso del interruptor, ¿verdad?
Si este cable llega a sufrir algún daño, dicho de otra manera, si llegara a cortarse o a trozarse, la energía, aunque el interruptor la controle correctamente, pues no va a poder llegar hasta el foco. Entonces aquí va a haber un corte de energía no hecho por el apagador, sino por el daño que tiene el conductor. Y aquí es donde nosotros vamos a ver que tiene que llegar también dos tipos de lecturas, una de 127 voltios y la otra de 0 voltios, dependiendo de la posición que tenga nuestro apagador. Bien, y aquí ya nada más para concluir, ahora sí, les puedo decir que cuando el voltaje llega al foco de manera directa, y siempre y cuando también el foco no tenga ningún tipo de daño en sus partes que funcionan, en este caso el filamento, entonces y solo entonces la corriente eléctrica va a poder empezar a fluir a través de todos los elementos que nosotros tenemos aquí en el diagrama. Y cuando la corriente eléctrica fluye gracias a que la energía llegó al foco, entonces y solo entonces comentábamos que nuestra lámpara enciende. Y bueno, hasta ahora hemos estado analizando en este circuito, que es uno de los circuitos más sencillos que nos podemos topar, el tipo de mediciones que se requieren hacer solamente, y repito, y soy muy insistente en esta parte, solamente para detectar si es que hay presencia de energía, o dicho de otra manera, de voltaje, en nuestro circuito para que como consecuencia pueda comenzar a fluir la corriente eléctrica. Ahora, una vez que nosotros checamos que los niveles de energía son los adecuados en todo el circuito o en toda la instalación eléctrica según sea el caso, lo conveniente es medir qué tantos electrones están fluyendo a través de todos esos conductores, o dicho de otra manera, cuánta corriente eléctrica es la que está circulando a través de nuestro circuito. Para esto ya no vamos a requerir las sondas debido al tipo de multímetro que tengo aquí en esta ocasión, puesto que es un multímetro de gancho. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, lo que necesito hacer es abrir la tenaza y colocar el gancho de tal manera que el conductor pase en la parte interior. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que cuando nuestro circuito eléctrico esté funcionando, una vez que hayamos hecho las mediciones de voltaje, como les había dicho, la corriente eléctrica comenzará a fluir a través de todos los elementos y de todas las líneas, y esa corriente eléctrica precisamente va a ser detectada por el gancho o la tenaza de nuestro multímetro. Y entonces ese nivel de carga o ese nivel de corriente eléctrica que sea detectado por la tenaza del multímetro, pues es lo que va a ser cuantificado o es lo que va a ser medido. Y en este caso, debido al tipo de foco que nosotros tenemos aquí, son focos de los antiguos. Ahorita pues ya sabemos que hay una tendencia a utilizar lámparas de LED o lámparas fluorescentes que son de bajo consumo, pero suponiendo que esta lámpara sea de las anteriores de 100 watts, bueno, ese tipo de lámparas solía consumir una corriente eléctrica aproximadamente de 0.8 amperes. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar obteniendo como lectura en nuestra medición.
Entonces, como pueden darse cuenta, no es lo mismo medir voltaje que medir corriente eléctrica. Repito, el voltaje es la energía que debe de estar presente en diferentes partes del circuito para garantizar ese empuje de electrones. Si esa energía no está presente, no va a poder darse esa corriente eléctrica. Cuando la energía de empuje está presente en todos los lugares necesarios del circuito, entonces y solo entonces circulará nuestra corriente eléctrica, ¿verdad? Y una vez que la corriente eléctrica empiece a funcionar, es cuando las cosas, llámese focos, aparatos o lo que sea, pues van a encender. Bien, espero que de momento no haya quedado ningún tipo de duda. Y bueno, esa es la manera en la que se tienen que hacer las mediciones eléctricas. Seguramente se toparán ustedes en una instalación eléctrica con circuitos que son más complejos que este que acabamos de analizar. ¿Por qué razón? Porque existen las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Entonces, haremos una última emisión o una última grabación en la que explicaremos cómo utilizar nuestro multímetro cuando se tiene un circuito que está conformado por varios elementos, varias lámparas y diferentes tipos de conexiones entre ellas. Y con esto seguramente estaremos ya concluyendo esta temática sobre mediciones eléctricas. Hasta la próxima, espero que todos se encuentren bien y sigan pendientes para la siguiente emisión. Saludos.